Buenas tardes a todos. Para que no me conozca, mi nombre es Fernando Rostao, miembro de la Asociación de Jornalistas y director de la Fundación Cultural Ángel Herrera, otra obra de la Asociación Católica de Jornalistas, que hemos convocado hoy a este acto y simplemente, muy brevemente, para agradecer a todos la presencia. Como dijo el obispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, somos pocos, pero no poco. Y entonces, agradecer a todos ustedes, a todos la presencia en esta comunidad, que seguro va a ser interesantísima y que además, por la desafío media, grabamos y vamos a dejar para la posteridad, que es lo bueno de lo que hemos empezado a hacer hace poco, ¿no? Hay material que vamos teniendo en nuestro canal YouTube de la Asociación Cultural y que hay que grabar. Pues yo presentar a Paco Serrano, Francisco Serrano, que como muy bien ya saben desde aquí todos, pues es profesor de esta Facultad de Humanidades de la Comunicación, ha sido decano de la facultad y muchos otros cargos en director de comunicación de la pública, etcétera, columnista de la C y otras cosas más. Muchas gracias y adelante. Si ustedes quieren saber quién es Ángel Cordovilla por lo que ha escrito Ángel Cordovilla, es muy sencillo. Teclean en Google Universidad Pontificia Comillas, no de comillas, sino de comillas. Cuando estaba en Comillas en Santander, sino Universidad Pontificia de Comillas, biografía o currículum vitae de Ángel Cordovilla. Allí ustedes descubrirán, allí vosotros descubriréis, y perdonad que como estamos entre propagandistas, os trate de tú, allí descubriréis que Ángel Cordovilla, que nació en el 68, un año emblemático de la revolución del mayo del 68, probablemente la única revolución que queda sus efectos en el mundo contemporáneo, en el ámbito de la cultura y de la antropología. Allí Ángel Cordovilla nació en Salamanca, estudió en la Universidad Pontificia, en Roma, en Múnich. Lo que no aparece allí es que es discípulo predilecto de don Olegario González de Cardedal. De hecho, Ángel Cordovilla es quien ha sustituido en la dirección de la Escuela de Teología Baltasar, Rahner, Ratzinger, yo no sé si el orden es este, pero este es el marco de la escuela, a don Olegario en la Universidad Internacional de Méndez Pelayo. Yo no voy a hacer referencia a tus asignaturas y a tu bibliografía en diversos idiomas. Yo lo que haré es lo que hacemos los periodistas y lo que hacía Luis Herrero cuando presentaba los telediarios de Antena 3, que todo el mundo se acordará, sobre todo al principio, ¿no? Como en los telediarios de Antena 3 al principio las cosas no funcionaban como debían funcionar y se estaba interrumpiendo constantemente la emisión porque no entraba un vídeo, porque no funcionaba el micrófono, Luis Herrero decía: me ha puesto un pincho de tortilla con todos ustedes a que ahora entra el vídeo. Y entonces Luis Herrero se quedó con el de el pincho de tortilla. Bueno, yo me he puesto un pincho de tortilla con todos los que estamos aquí, además no somos muchos, con lo cual me lo puedo apostar de verdad, a que en un futuro, cuando se hable de la teología escrita en español, cuando se hable de los teólogos españoles, un nombre indiscutible será el de Ángel Cordovilla. Echa la apuesta. Echa la apuesta. No sé si su futuro será muy lejano o muy cercano. Yo digo que hoy por hoy, de los teólogos, y cuando hablo de teólogos, este es un tema que siempre don Olegario tenía una especial incidencia, la definición de un tema recurrente en las clases, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque yo subía a sus clases, de hecho, yo me acuerdo que Ángel era el primero de la clase en esa promoción, ¿no? Siempre fue el primero en todo, ¿no? Incluso en sus experiencias espirituales y en la época de experiencias espirituales allá por la Sierra de Salamanca, y no voy a profundizar en esa etapa, también era el primero. Pero yo siempre digo que cuando se hable de la teología y se hable de los teólogos españoles, el primer nombre que aparecerá será el de Ángel Cordovilla. Ya está apareciendo. Él publica además en varios idiomas, cosa que es una ventaja. Y publica
quizá en sus libros, hombre, digo, como no se trata de iniciar el proceso de canonización ni de beatificación, quizá lo que le pasa a Ángel Cordovilla es que es tan buen teólogo que no se vende, porque no está dedicado a venderse, está dedicado a la teología. Y esto, en este sentido yo quiero decir que Ángel es un ejemplo para todos nosotros de científico. En un momento en el que la universidad, la cultura española, precisamente no tiene a la teología como una interlocutora privilegiada, tendríamos que conseguir entre todos que personas como Ángel fueran actores privilegiados de ese diálogo de la teología con la cultura. Y yo me callo. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Con esta presentación que, lo digo honestamente, es excesiva, pero bueno, yo me lo tomo como un camino hacia el cual uno quiere ir. Porque efectivamente, si algo, y he escrito sobre ello, es defender la teología como una ciencia, como digo en un subtítulo de un libro, entre la razón y el exceso, y defenderla ante la cultura dominante y también defenderla en la Iglesia actual. Porque a veces, de alguna manera, no es que esté, digamos, castigada o oculta, pero no está, como así decir, en un lugar especial, ¿no? Bueno, y muchas gracias a don Fernando por la invitación que me hizo a participar en esta, pues en esta conferencia, y a ustedes por estar aquí, que seguro, yo le escuchaba muchas veces a don Olegario que siempre decía, pues seguro que tendrían que hacer infinidad de cosas mucho más interesantes, y han tenido pues la amabilidad pues de venir y para participar. Y yo pues así tan en serio me lo tomo, o sea que los que estamos tenemos interés en este tema por las razones que sean, y al menos pues yo les ofrezco mi palabra, pues que he pensado quizá con anterioridad esta cuestión, y luego pues si genera algo en ustedes pues para seguir pensando esta relación necesaria entre el Evangelio, la fe y la cultura, pues bendito sea Dios. La primera afirmación y como dice el subtítulo, o sea, la relación entre fe y cultura es un dato esencial del cristianismo, ¿no? Bueno, yo voy a decir muchas cosas que habría que explicar mucho más, pero en una ponencia uno tiene que ceñirse, ¿no? Sin esa relación o correspondencia recíproca, la fe no sería vivida en toda su plenitud, por un lado, ni la cultura podría llegar a su finalidad, que consiste en conducir al hombre a la madurez de su naturaleza y de su vocación. Por eso el subtítulo es una relación necesaria, incluso para la propia fe y también para la propia cultura. Ya hace algunos años el Papa Juan Pablo II dijo en este sentido: una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida en fidelidad. Creo que es una expresión, creo que no se puede decir mejor esta necesidad que tiene ambas, la fe de la cultura y la cultura de la fe. Bueno, pues para pensar esto yo voy a dar 7 pasos, algunos un poco más rápidos para tampoco cansar excesivamente. El primero, decir brevemente que hoy algo que nos parece como que la cultura es un lugar fundamental de evangelización, esto no ha sido tan evidente, aunque es verdad que la Iglesia lo ha hecho, o el cristianismo lo ha hecho desde su inicio, pero como objeto explícito de reflexión es algo, muy último, prácticamente del Concilio Vaticano II hasta el Papa Francisco. O sea, anteriormente se ha hecho, pero los dos polos fundamentales, cuando se hablaba del Evangelio, ¿a quién llevar el Evangelio? Fundamentalmente era el individuo al que hay que convertir. O luego, como reacción a ese individualismo, vino la necesidad de llevar el Evangelio a las estructuras. Algo tiene que ver esa, revolución del 68, y sin embargo, hoy el foco de atención nos hemos dado cuenta que es fundamentalmente la cultura,
ni el individuo aislado, ni la estructura directamente. Por tanto, el uno se queda corto, el otro es excesivo, ¿no? Y ahí la mediación entre ambos aparecería la cultura. Bueno, en segundo lugar, dicho esto, trataré, bueno, qué es el Evangelio, o cómo entiendo yo qué es el Evangelio, qué es la fe y qué es la cultura. Porque decimos, vamos a hablar de la relación entre ellos, pues hay que delimitar de alguna manera, ¿no? Luego, en un tercer momento, me centraré ya en el encuentro de estas realidades distintas, porque esto siempre, el Evangelio o la fe, digamos, no es la cultura, pero siendo distintas están llamadas a estar unidas y en realidad a mostrarse en relación, ¿no? En cuarto lugar, hablaré brevemente de una justificación, podríamos decir, histórica y teológica de la necesidad de esta relación, sobre todo viendo que ha sido una constante en todo el cristianismo desde el inicio hasta hoy, y si es una constante histórica, entonces hay que preguntarse si en el fondo la necesidad de esa relación no hay una fundamentación teológica interna, no solo histórica. Y efectivamente yo creo que la hay, que es en la realidad del mismo Dios, en la naturaleza de Dios. En quinto lugar, me voy a referir a las dos formas o maneras como los cristianos debemos trabajar hoy para que se dé este diálogo, o al menos que no se interrumpa este diálogo necesario entre evangelio, fe y cultura. Aunque hay que ser conscientes, en sexto lugar, de que puede darse un evangelio contracultural y una cultura antievangélica. Es una relación necesaria, están llamados a relacionarse, pero de hecho puede darse en momentos históricos donde el evangelio aparece con su fuerza contracultural y la cultura tiene claramente posturas antievangélicas. Y bueno, si me da tiempo, que no lo sé, bueno, hablaría como de 4 escenarios emergentes en los que es urgente habitar y transformar para inculturar el Evangelio hoy. Bueno, este es el menú y el programa. Bueno, estamos en familia y entre amigos. En cualquier momento, pues me pueden parar. Estás hablando de unas cosas que o no nos interesan o estás absolutamente equivocado o confundido, pues retornamos y lo que nos dé tiempo, ¿no? Bueno, decía y prácticamente casi lo paso, que esto, bueno, es algo significativo. Yo recuerdo, y en aquella época, cuando yo, digamos, ya empiezo a ser consciente de toda la tarea de la evangelización, bueno, el diálogo fundamentalmente era quién hay que convertir, es decir, a quién hay que anunciar el Evangelio. Y es verdad, fundamentalmente, el objetivo de la evangelización son las personas. La llamada del Evangelio es a una libertad personal. Pero es cierto que al haber insistido tanto en esta dimensión individual de la evangelización, pues vino una reacción, digamos, bueno, en un sentido legítima. Claro que era un individuo solo, a uno se le presenta el Evangelio y quiere convertirse, en el fondo en realidad no tiene capacidad para hacerlo, porque la estructura, digamos, de alguna manera en la que uno está, le hace imposible, aunque quiera, ¿no?, acoger el Evangelio con hondura y con profundidad. Bueno, entonces ahí había un debate, individuo o estructuras. ¿Quiénes son los destinatarios de la evangelización? Y en esto poco a poco se fue abriendo paso que quizá el lugar fundamental de la evangelización y el objetivo fundamental de la evangelización es la cultura. La cultura como camino intermedio o como puente de mediación entre el individuo, la persona, y por otro lado las estructuras. El individuo aislado, como decía antes, se nos queda corto para la evangelización. Sería una evangelización individual, pero luego vemos la dificultad que tenemos para que ese evangelio aflore en una presencia pública, en una presencia cultural y que tenga capacidad de incidir en las estructuras de este mundo. Y por otro lado hemos visto ya, con el paso de los años, que las estructuras así de suyo no es fácil cambiarlas y transformarlas. Entonces ahí, en el magisterio de la Iglesia y en la teología, aparecerá la necesidad de
esa atención a la cultura como lugar privilegiado de evangelización. Bueno, fue la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en la segunda parte, cuando habla de problemas urgentes, y el primero dice el matrimonio y la familia, y el segundo aparece ya explícitamente como objeto de reflexión de la misión pastoral de la Iglesia, la cultura. En el título, el sano fomento del progreso cultural. En 3 partes, la situación de la cultura en el mundo, donde nos invitaba el Vaticano II, un texto que luego será muy citado, a ser conscientes de que estamos en un cambio epocal, como se suele decir, no solo que cambia una época, o sea, que hay donde en una época que hay cambios, mejor dicho, sino que es que hay una transformación epocal, ¿no? Asistiendo a un nuevo humanismo. Bueno, luego algunos principios relativos a la promoción de la cultura y finalmente algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura. Pero esto es importante, ya los padres conciliares asumieron se dieron cuenta de la importancia que tenía la cultura. Quizá fue Pablo VI, luego en la Evangelii Nunciandi, donde él, con esa expresión que se ha convertido ya en un tópico, en el buen sentido de la palabra, es decir, un lugar habitual de referencia, cuando él habló, ya percibe que se da, dice él, el drama de nuestro tiempo. El drama de nuestro tiempo es la ruptura entre evangelio y cultura. Eso, claro, que Pablo VI ya ve, digamos, asiste a ese drama, y en realidad podríamos decir que ese drama no ha hecho más que tensarse cada vez más. Es decir, esa ruptura entre evangelio y cultura que Pablo VI ya vio, pues en realidad luego se ha ido profundizando. Juan Pablo II, ya lo he citado, especialmente en la Redentoris Missio, también ahí nos invitó a que comprendiéramos esta importancia que tenía la evangelización de la cultura. Y creo que aquí un dato importante en todo su magisterio es que él nos enseñó a discernir toda situación histórica y cultural con sus límites y sus posibilidades. Si recordáis cada exhortación, encíclicas, que escribió muchísimas, siempre tomaba como punto de partida la situación cultural para decir qué luces y qué sombras encontramos en ella. Para decir, no, la situación cultural es un desastre y hoy no sabemos qué hacer. Siempre encontraba alguna luz en la situación concreta que nos podía ayudar a esa tarea evangelizadora. En este sentido, el Pontificio Consejo para la Cultura, tan impulsado por él, tiene esta expresión: todo tiempo es un kairos, un tiempo favorable dado por Dios a su Iglesia para una nueva evangelización en la que los nuevos rasgos de la cultura constituyen otros tantos desafíos y puntos de apoyo para una pastoral de la cultura. O sea, sí, hay un drama, hay una ruptura, pero Juan Pablo II decía siempre es situación favorable. Toda situación es un kairos, un tiempo favorable para la evangelización. ¿Qué decir de Benedicto XVI? Que creo que en realidad todo su magisterio fue precisamente estuvo orientado a unir estas dos realidades, mostrando esa capacidad que tiene la fe de abrirse a la razón, evitando así todo tipo de integrismo y fundamentalismo, y a la vez la necesidad de la razón de dejarse ensanchar por la fe, evitando un racionalismo estrecho que paradójicamente conduce al hombre a un pesimismo existencial y a una desconfianza incluso en la propia razón y cultura humana. Y finalmente, pues el Papa Francisco, recogiendo estos impulsos anteriores, pues en esa idea tan suya de esa Iglesia en salida, en misión, a la frontera o a las fronteras, pues la evangelización de la cultura la ha llamado dimensión esencial y constitutiva, como aparece en su exhortación programática de su pontificado Evangelii Gaudium.
Bueno, esto para ver un poco sencillamente, no es para decir que estemos en sintonía con el magisterio, pero es para decir que, bueno, que esta preocupación que a nosotros nos trae esta tarde, a la Iglesia le viene preocupando desde hace, al menos explícita y objetivamente, pues más de 50 años. Pero antes de poner en relación estas tres realidades, voy a decir que entiendo por cada una de ellas. En primer lugar, el Evangelio no es un contenido concreto que hay que aprender. En primer lugar, cuando digo eso, que tiene contenido concreto es evidente. El Evangelio es Dios en persona, que se revela en Jesucristo como buena noticia para la vida de los hombres, superando las situaciones negativas en las que el ser humano se encuentra y llevando a plenitud sus deseos y anhelos más profundos. El Evangelio es la persona de Jesús, irrumpiendo en la vida de los hombres, invitándoles a volverse al Señor, que comienza a instaurar su reino en medio de ellos, es decir, que a través de Jesús hace visible la soberanía de Dios, su paternidad, su cuidado amoroso y providencial, haciendo posible una nueva forma de relación entre Él y los hombres, y entre los hombres entre sí, una nueva justicia e incluso podríamos decir desde aquí también una nueva cultura. Por eso podrá definir San Pablo cuando dice ¿y qué es el Evangelio? Porque nosotros, claro, el Evangelio enseguida pensamos en el texto, ¿no? Para San Pablo el Evangelio fue anunciado, como dice él en el primer documento cristiano, con poder y con Espíritu Santo. O sea, el Evangelio es poder, es dinamis de Dios. El Evangelio es la fuerza de Dios otorgándonos su Espíritu. En este sentido, el Evangelio es algo más que una oferta de sentido o un camino moral para el ser humano. Podríamos decir que es una nueva creación, es una potencia de salvación, cuya eficacia, dice Pablo, no depende de la retórica de las palabras o de la sabiduría de los mensajeros, sino de la fuerza de un acontecimiento protagonizado por el Espíritu. Estoy haciendo una paráfrasis de 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5. Y más adelante en la carta a los Romanos, su testamento, dirá él que el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. La fe es la acogida personal del Evangelio como principio de vida y horizonte fundamental de la existencia. La fe es la realidad que surge del encuentro personal entre Dios y el hombre, por el que el hombre puede participar de la misma vida de Dios. Insisto en esta afirmación, la fe es realidad y no es una teoría sobre la religión, por muy bella y bien fundada que esté racionalmente. La fe es una realidad y no una adhesión a una imagen de Dios producida por los sueños de nuestra razón o por la proyección de nuestro deseo. La fe es una realidad y no primariamente una doctrina, y ni mucho menos una ideología, tampoco una coherente cosmovisión del mundo que otorga sentido a la vida. Es obvio que puede integrar todas estas cosas o que las contiene de forma implícita. Es verdad, quien ha accedido a la realidad de la fe luego lleva todas estas realidades, pero la fe no es directamente estas. Insisto ahora en esto porque es muy importante para decir que luego necesariamente se tiene que vehicular a través de una cultura, pero la fe no pide necesariamente una determinada cultura. La fe exige una razón libre, pero no una determinada forma de filosofía o de comprensión racional de la realidad. Bueno, todas ellas, como digo, son en realidad secundarias. La doctrina, la ideología, las imágenes, la cosmovisión, los anhelos, los deseos, pueden formar parte de ella, pero antes que nada y primariamente, la fe es una realidad, es un acontecimiento, es un encuentro que remite a Dios, que sale al encuentro del hombre, desvelando Dios la realidad misma de su ser, su realidad más íntima, y por otro lado el hombre que responde desde lo más profundo de su realidad. Por eso aquí ya vemos que entonces siempre el Evangelio y la fe
se expresan culturalmente. Porque, aunque no se agotan en la cultura, la fe viene de acoger el Evangelio, que es Dios mismo. En este sentido va más allá de las realidades culturales, pero siempre se expresa a través de la cultura, porque a su vez la fe es plenamente una acción humana. Esta fe, por lo tanto, es una acción totalmente divina, en cuanto que es dada gratuita y libremente por Dios, pero es una acción plenamente humana, donde también libremente el ser humano expresa su esencia o su naturaleza más íntima. Esto hace que la fe, proveniendo del Evangelio, de la gracia, sea una realidad que, siendo más que cultura y no pudiéndose identificar con ninguna cultura particular y concreta, solo puede ser vivida, de hecho, culturalmente. Y en este sentido se repite, y es verdad, no hay al final un evangelio sin cultura. O no hay, si se quiere, una acogida del evangelio en la fe sin la cultura. La cultura yo la entiendo como una corriente subterránea, se quiere, con una imagen o un ambiente fundamental que a todos nos une, nos configura y nos condiciona. No nos determina, pero nos condiciona en nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir. Es creada por las acciones de los hombres, se objetiva en instituciones y en estructuras, pero a la vez forma un ambiente o una corriente, como decía antes, que condiciona a su vez nuestras acciones. Como dice la definición dada por la UNESCO, dice: la cultura, es más amplia la definición, pero recojo esto, engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida. En realidad, creo que con esto lo que quiere decir es que hay un camino de ida y vuelta entre las obras culturales realizadas por el hombre, podríamos decir el sentido objetivo de la cultura, y a la vez la cultura entendida como forma global de vida que condiciona estas acciones de los hombres, digamos así, la dimensión subjetiva de la cultura. Desde la etimología de la palabra cultura sabemos que esta tiene que ver con el cultivo, es decir, una acción humana esmerada y cuidada desde la que entramos en relación con la naturaleza, con los hombres y con Dios. Para mí es esto la cultura, y a través de la cual el hombre accede a su plena y verdadera humanidad. Y en este sentido, no todo lo que el hombre hace es cultura, porque cada uno dice, bueno, son las formas de vida, entonces todo es cultura. No, no todo es cultura, porque aquello que no le conduce a su plena humanidad, más que cultura, tendría que ser llamado anticultura. O dicho de otra manera, el factor primero de la cultura, como ha puesto de hecho de relieve el magisterio de la Iglesia, es la sana moralidad. La cultura es moral, en el sentido amplio de la palabra, o no es. Dice un documento del Pontificio Consejo para la Cultura: no hay cultura si no es del hombre, por el hombre y para el hombre. Juan Pablo II en las Naciones Unidas definió la cultura, creo, con esto termino, esta parte: toda cultura es un esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y en particular del hombre, es un modo de expresar la dimensión trascendente de la vida humana. El corazón de cada cultura está constituido por su acercamiento al más grande de los misterios, el misterio de Dios. Bueno, pues con esto, en tercer lugar, la relación de dos realidades que, siendo distintas, sin embargo a su vez necesitan, o se necesitan, viven una relación necesaria. El Evangelio y la cultura, o la fe y la razón, no son realidades estáticas y totalmente extrañas o heterogéneas. Se trata de dos ámbitos dinámicos cuya relación es esencial e incluso podemos decir que hasta cierto punto connatural. Nunca se ha dado un evangelio, Dios ofreciéndose al hombre, sin la mediación de la cultura, como vehículo de expresión del evangelio encarnado precisamente en la vida de los hombres.
así como la cultura, entendida como he dicho, es de suyo el ámbito a través del cual el ser humano llega a la plenitud de su ser y de su vocación constitutivas. Claro, para un cristiano, ¿cuál es la vocación del hombre? Recordemos Gaudium et Spes 22, es una y única, y esta es divina, la comunión con Dios. Por lo tanto, para la cultura es necesario el Evangelio, y para el Evangelio también es necesaria la cultura. Esto no significa que no pueda darse una evangelización insuficiente, que no llegue a enculturarse, o una cultura cerrada sobre sí, que prescinde, evita o lucha abiertamente contra esa apertura radical al misterio de Dios. Pero estas situaciones están en el orden histórico concreto, determinado por las acciones positivas de los hombres o de las instituciones creadas por los hombres, pero no en el orden de la realidad en cuanto tal. Dicho, estarían en el orden histórico concreto, no en el orden, digamos, ontológico, diríamos así, querido por Dios. No obstante, hay que tener en cuenta que evangelio y cultura, o evangelio o fe y razón, son dos órdenes diversos. Uno es el de la gracia, es decir, el de Dios donándose al mundo en la persona de Cristo y en el poder del Espíritu. Y el otro es el de la naturaleza, con sus leyes y dinamismos particulares, con una consistencia y autonomía queridas incluso por el propio Dios. Esto significa también que tiene que darse un encuentro en libertad entre ambos. No se llega a la inculturación de la fe o a la evangelización de la cultura por un hecho automático. Claro, uno dice, bueno, si se necesitan tanto, pues ¿por qué no se da automáticamente la evangelización de la cultura o la inculturación de la fe? Pues porque son órdenes diversos donde entra de lleno la libertad del hombre. Tampoco el hombre racional llega a la fe por generación espontánea. El Evangelio tiene que ser anunciado, como también hay que preparar las condiciones culturales para que el Evangelio pueda ser a su vez acogido en toda su hondura y en toda su profundidad. Subrayando esta diferencia entre ambas realidades, nuevamente el Pontificio Consejo para la Cultura afirma, en sintonía con las exigencias objetivas de la fe y la misión de evangelizar, la Iglesia tiene en cuenta este dato esencial. El encuentro entre la fe y las culturas se opera entre dos realidades que no son del mismo orden. Por tanto, la inculturación de la fe y la evangelización de las culturas constituyen como un binomio que excluye toda forma de sincretismo, o yo añado, toda fácil adaptación. Claro, dicho porque, bueno, sin el orden de los principios son realidades que están llamadas a relacionarse necesariamente. Claro, viene luego la cuestión, ¿y por qué nosotros experimentamos que hay una ruptura entre el Evangelio y la cultura? ¿Por qué nosotros experimentamos que es tan difícil inculturar la fe y evangelizar esa cultura? Bueno, la razón histórica, en cuarto lugar, y la razón teológica de este encuentro necesario, lo decía antes, aunque no haya sido objeto explícito, pero desde sus orígenes el cristianismo se distingue por la inteligencia de la fe y por la audacia de la razón. Esta ha sido vivida desde sus orígenes como una realidad más o menos pacífica, o sea, esta relación entre evangelio y cultura o entre fe y razón. Pensemos, por ejemplo, en Romanos 1:20 o en Hechos 17 y 16:32, bueno, el discurso de Pablo en el Areópago, etc., ¿no? Es verdad que también hay que tener en cuenta que en el cristianismo desde su origen hasta hoy la forma de entender la relación ha sido muy diversa, incluso contemporáneamente. Para poner un ejemplo, ha habido siempre tensiones entre grupos cristianos o entre personalidades que los representaban, entre aquellos que subrayaban más la paradoja de la fe y del Evangelio respecto a la razón y a la cultura de la época. Por ejemplo, pensemos en un Tertuliano, o quienes eran proclives a buscar más bien los puntos de convergencia y de correspondencia entre ambas. Pensemos en un Justino o en un Clemente de Alejandría.
No obstante, todos ellos, hasta el propio Tertuliano que decía aquello de ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Bueno, él en realidad sí decía eso, pero luego tenía un conocimiento amplio y riguroso de la cultura ambiental, de las corrientes filosóficas de su época, de las prácticas hermenéuticas, de las búsquedas constantes del hombre siempre por la verdad. Bueno, no es aquí ahora el lugar para hacer una historia, pero podríamos seguir. O sea, lo que quiero decir es que históricamente, desde el inicio hasta hoy, se ha dado esta relación, aunque de manera diversa, ¿no? Sí es verdad que hay un momento crucial, que es el Vaticano I, donde la Iglesia entra a formular dogmáticamente, no en los términos que yo ahora estoy hablando, de evangelio y cultura, pero sí en otros términos, en el fondo con ese mismo trasfondo. La necesidad, la fe necesita una razón libre. Sin esa razón libre no se da una fe auténtica. Esto es lo que dirá el Vaticano I en la Dei Filius, y lo que, digamos, aquí es verdad, el cristianismo ya entendido específicamente en su forma católica, como algo propio del catolicismo, donde la fe lleva implícita una racionalidad interna. Lo que yo ahora quiero poner aquí de relieve, ¿qué vieron entonces los cristianos de esa época y los católicos de esa época para tener que llegar a formular dogmáticamente esto? Pues que la fe es un acto plenamente humano y libre, y que por esta razón puede ser ofrecida con una pretensión de verdad para todos los hombres. El cristianismo tiene una pretensión de verdad y una capacidad intrínseca de diálogo con todos los hombres y con todas las culturas, desde el reconocimiento del otro en su diversidad y libertad inalienables, en la capacidad humanizadora de la fe. Esto es lo que está detrás, en realidad, cuando dice todo hombre puede, a través de la luz natural de la razón, conocer a Dios como principio y fin de toda la realidad creada. Eso que nos parece una definición solo para los teólogos dedicados a la teología fundamental, lo que tiene de base, lo que tiene en el fondo, es esta cuestión. Esto no significa que hay que pretender establecer una determinada racionalidad o cultura como condición de posibilidad para la fe y la evangelización. Es evidente que unas culturas serán más permeables y receptivas que otras, pero en principio, si es humana, es decir, por lo tanto, si es razón y es cultura, en sí misma tiene una base y una condición de posibilidad para el encuentro entre Dios y el hombre, que eso es la fe, independientemente donde esa cultura y esa razón humana esté. El cristianismo no está ligado así a ninguna cultura determinada, ni mucho menos a un sistema filosófico particular. Podríamos decir que es más bien capaz de generar una cultura nueva y original desde la fecundidad otorgada por el Evangelio y su recepción en la fe, cuyos dos principios constitutivos fundamentales de esa cultura nueva serían la persona y el amor. Y finalmente hay una fundamentación teológica. O sea, ¿por qué históricamente el cristianismo ha establecido siempre esta relación? ¿Por qué es un sello de marca del cristianismo? Y aquí no hay tiempo, pero podríamos entrar a ver la diferencia con otras tradiciones religiosas, donde si lo asumen es casi como por un empuje de la cultura actual, pero en realidad para el cristianismo no es el diálogo con la razón y con la cultura, lo lleva interno en su propia realidad. Hay una fundamentación teológica última que hace que el cristianismo sea una religión mediada por la alteridad de la razón en el acto de la fe, por la cultura en el acto de la evangelización. Y esta razón es literalmente teológica. Y cuando digo literalmente teológica es que se basa en la naturaleza misma de Dios. Bueno, esta idea en realidad no es mía, es lo que dijo Benedicto XVI en el famoso discurso de Ratisbona sobre la relación entre fe y razón, porque eso es llevada y ha de ser realizada por el cristianismo como un sello de marca. Pertenece a la realidad de Dios. Porque para el cristianismo, la revelación de Dios, Dios no se revela como una sustancia ciega, que como motor inmóvil está en el origen de todo. Tampoco ese Dios es un abismo incomprensible, como una especie de nebulosa o energía
a quien es imposible dirigirse como un tú. Tampoco Dios es voluntad omnipotente, cuyo poder en realidad se confunde con la arbitrariedad. Para el cristianismo, Dios es un ser personal, que en alteridad y comunión constitutivas, su ley profunda es en realidad el amor, y cuyo ser a su vez se identifica con la relación. Dicho de otra manera, Dios es logos y es amor, y la relación que tanto Él instaura con sus criaturas como las criaturas con Él está mediada siempre a través de su logos y de su amor personal divino, que nosotros lo llamamos el Hijo y el Espíritu Santo, pero también a su vez a través de nuestra razón y de nuestro amor humanos. Dios se ha manifestado a nosotros a través de la cultura y de la razón, siendo ellas gramática y presupuesto de su propia autocomunicación. Un evangelio y una fe puras, que no estuvieran mediadas por la cultura y por la razón, en realidad no responderían al proyecto salvífico de Dios. Me atrevería a decir, a la naturaleza misma de Dios, que siendo logos y amor personal, ha querido comunicarse desde ellos, no directamente, de forma integrista o fundamentalista, sino a través de la mediación de su logos, de la mediación de su amor. Dios respeta también el dinamismo del logos y del amor para comunicarse así a las criaturas racionales y amorosas. Dicho esto, el trabajo del cristiano para este necesario diálogo entre el Evangelio, la fe y la cultura, yo creo que está orientado hoy actualmente, siempre lo ha estado, pero hoy en dos direcciones. En una primera dirección, yo hablaría del anuncio explícito del Evangelio, que podríamos decir extraño, o si se quiere descarnado, provocador, que sorprende, desenmascara, purifica, libera. Eso sería por un lado. Y por otro, un trabajo de preparación del terreno para que la cultura pueda acoger ese evangelio anunciado. Creo que no podemos trabajar en una única dirección, sino que para que se dé esa evangelización de la cultura y esa inculturación del evangelio, debemos atender a estas dos tareas. La más explícita, en el lenguaje y el contenido cristiano, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos, el subrayado de la singular persona de Cristo en un contexto hoy radicalmente pluralista, o la afirmación de la sacramentalidad de la Iglesia ante una conciencia humana que es individualista, la afirmación de la vocación divina de la persona humana, de toda persona humana, ante un mundo y un individuo que quiere comprenderse siempre más acá del horizonte de la trascendencia, o la afirmación de que la historia es consumada por el Dios que viene, ante una cultura que es eminentemente histórica y antropocéntrica. O sea que eso hay que subrayarlo en el contexto cultural actual, aunque sea, no digo anti, sino contracultural. Pero por otro lado, a su vez hay que trabajar de una forma más implícita, que trabaja en los presupuestos y condiciones de posibilidad, en lo que yo he llamado la gramática de la fe, que hará posible un real y auténtico anuncio del Evangelio. Por ejemplo, la afirmación de la dignidad de toda criatura, que esto lo compartimos, creyentes y no creyentes, o la solidaridad entre los pueblos, o la cultura del encuentro que respeta la singularidad cultural de cada pueblo y busca a su vez una apertura a la universalidad, el valor de todo lo auténticamente bello, bueno, verdadero, allí donde se encuentre. Bueno, es evidente que para trabajar en esa doble dirección o perspectiva, que están necesariamente llamadas a unirse, hay que conocer en profundidad los datos y el contenido específico del Evangelio y de la fe cristiana, por un lado, así como las corrientes, atmósferas o contextos culturales emergentes que son el humus vital que configura nuestra mentalidad, por otro. O sea, y aquí, pues desde luego hay un continuo aprendizaje de estas dos realidades esenciales. No pensemos que, de hecho,
todo el esfuerzo de la teología del siglo XX y del Concilio Vaticano II ha ido orientado a decir, bueno, ¿qué sería como lo esencial cristiano? Para decirlo, lo esencial del cristianismo, para decirlo en expresión de Olegario, la entraña del cristianismo. ¿Cuál sería ese centro que es irrenunciable y que hoy tenemos, desde el cual hoy tenemos que replantear las estructuras eclesiales, la evangelización, la misión de la Iglesia, etcétera, ¿no? Bueno, y por otro lado, todo el esfuerzo también a su vez de discernimiento de cuáles digamos, esos lugares emergentes de nuestra cultura donde tenemos que habitar para a su vez transformar. Bueno, aquí me paso porque veo que estoy llegando a las 8 y quiero avanzar un poquitín más, pero bueno, aquí lo que quiero decir es, bueno, hay que hacer necesariamente, para ese diálogo hay que conocer, porque eso, un profesor común que tuvimos en Salamanca, Ramón Trevijano, decía de una manera siempre muy irónica, cuando había esto de relación fe y cultura, o relación entre fe y razón, evangelio y cultura. Dice, los que van allí, no sé yo si saben mucho de evangelio y de cultura, o si tienen mucha fe y mucha razón, ¿no? O sea, para darse el diálogo, en realidad, hay que entrar en la hondura y en la profundidad de los dos ámbitos, del evangelio y de la cultura. No obstante, dicho esto, aunque lo normal cuando el evangelio y la cultura se encuentran es que se produzca la evangelización de la cultura y la inculturación de la fe, sin embargo debemos ser conscientes de que esta relación puede darse o experimentarse como un evangelio contracultural y una cultura antievangélica. Saber que la fe y la cultura están llamadas a esa relación recíproca y fecunda, poner en práctica el ejercicio del discernimiento desde un conocimiento interno de las realidades humanas y divinas, trabajar de forma común en un progreso moral de la cultura del hombre y para el hombre, todo esto que lo debemos hacer, no puede ocultarnos que esta relación puede darse también en la forma de conflicto. Yo digo, no es bueno que sea buscado, no es bueno buscar el conflicto por el conflicto, pero tampoco puede ser obviado. Y en este sentido debemos preguntarnos qué elementos del Evangelio que son imprescindibles y que nos parecen que tienen una fuerte carga contracultural o van contracorriente hay que seguir manteniendo hoy. Yo antes he expresado algunos, ¿no? Pero también cómo anunciarlos para que a pesar de esa, como dicen los psicólogos, esa disonancia cognitiva que suponen, sean sentidos también como una fuerza liberadora. Porque es verdad que a veces hay que crear esa disonancia, pero también tiene que ser percibido con su potencia liberadora y salvadora. Porque si solo, digamos, es mostrado en su extrañeza radical, si siempre el Evangelio es mostrado en ese, bueno, no, crea una ruptura. Dice ya, pero si a la vez no mostramos ese elemento con la potencia sanadora que tiene, pues es lógico que los hombres de nuestro tiempo lo rechacen. Y por otro lado, también qué aspectos de la cultura dominante nos parecen antievangélicos e imposibles de asumir en una inculturación de la fe. Y aquí, claro, siempre de aquí, bueno, podríamos explicar por qué tantas veces la cultura siempre nos achaca, especialmente a los que son representantes de la Iglesia en el mundo de hoy, pues que parece que siempre estáis diciendo no, 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 no y no. Bueno, es que a veces, no, como dijo una vez don Ricardo Blázquez, recuerdo en un discurso de la plenaria, tan significativo, nuestro no a veces a tantas cosas, bueno, no voy a decirlas aquí, todas las conocemos, es un gran sí. Lo que pasa que es verdad que a veces el Evangelio, o mejor dicho, la cultura tiene elementos que son imposibles de asumir por la fe y el Evangelio. Bueno, aquí tengo un ejemplo de, claro, que esto se dice bien, pero luego las cosas no son nunca tan claras y tan evidentes. A mí me sorprendió a mí mismo cuando una vez me pidieron, háblanos de cómo es percibido la realidad de Dios o lo divino en la cultura actual.
Y para decirlo de una manera así como un poco graciosa, yo iba ya con la escopeta preparada, porque mi impresión era que la cultura de hoy, ante la realidad de Dios o de lo divino, tenía una actitud bastante beligerante o digamos de ocultación o de olvido o de rechazo. Y me sorprendió que realmente no es así. O sea que, bueno, yo ahí encontré, digamos, anhelos, deseos. Bueno, es verdad, se percibe una extrañeza de Dios y tiene un peligro de dejar a Dios en el exilio, pero también una posibilidad de recuperar a un Dios verdadero, no un Dios que ya hemos domesticado y convertido en un ídolo, o la búsqueda de un Dios relativo, más que ese Dios absoluto o como poder absoluto, pero que en el fondo que tiene sus peligros, pero también tiene sus posibilidades. Por ejemplo, nos abre páginas admirables del Evangelio donde se nos habla de ese Dios que se ha hecho hombre, ese Dios kenótico, humilde, que su poder nos lo ha mostrado en su absoluta, digamos así, impotencia en la de la cruz. O es la búsqueda de un Dios sin rostro de tantos hombres de nuestro tiempo, que se nos revele más en su ocultamiento ante un cierto cansancio de la explicitud, del rostro de Dios, de la realidad de Dios, pero que es verdad que a veces le hemos añadido tantas cosas que mucha gente dice, yo de ese Dios no quiero oír ni hablar, ¿no? Que nuevamente tiene sus peligros de una radical teología apofática, pero que a la vez, de alguna manera, también tiene sus posibilidades. Bueno, así podría seguir para decir que, bueno, que a veces la cosa no es tan clara, que incluso en lo que a veces nos puede parecer como anti, podemos encontrar ahí rasgos o puntos de apoyo para la evangelización. Y finalmente, de una manera muy, muy breve ya, en el último punto, pues que, digamos así, como qué nuevos escenarios, como dijo muy bien los lineamenta del Sínodo del 2012, habló de la nueva evangelización, refiriéndose a la evangelización de la cultura, como la capacidad de parte del cristiano de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y anuncio del Evangelio. Ahí hablaba de unos, yo mostraría como estos 4, donde yo creo que aquí nos jugamos bastante para esta relación entre Evangelio, fe y cultura. Los digo brevemente porque creo que en estos estamos y todos creo que estamos trabajando pues en esta perspectiva, ¿no? En primer lugar, yo creo el impacto de las nuevas tecnologías y de la mentalidad científica en la comprensión de la realidad. ¿Qué impacto va a tener la ciencia y la tecnología en la comprensión del ser humano, en su actividad más importante, como por ejemplo el trabajo? Ya sabemos que todo lo que sea, digamos, rutinizable está llamado a ser sustituido por robots. En mi mundo académico se dice que la mayoría de las profesiones que serán decisivas en el futuro, hoy todavía no las conocemos. Y en este sentido dice, estamos formando en profesiones que realmente, de ahí todo esto de formar en el fondo para capacidades, más bien que para las profesiones técnicas que va a haber que realizar, ¿no? Vamos a ser parásitos de unas máquinas que hacen todo por nosotros sin saber qué hacer con nuestro tiempo libre. ¿Será la ingeniería artificial capaz de crear una máquina con conciencia? ¿Qué repercusiones morales tendrá para la vida social? Sigue siendo pensable, ahora ya voy a las afirmaciones que habitualmente decimos desde la fe cristiana. Sigue siendo pensable la afirmación de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, conociendo el proceso evolutivo de la historia de la conciencia humana, y podremos seguirlo considerando fundamentalmente como un ser moral. O sea, ahí yo digo que ahí es un tema fronterizo de debate. ¿Dónde quedará nuestro universo sacramental y litúrgico en un mundo comprendido así? ¿Como un resto arqueológico al que asistiremos como se asiste hoy al espectáculo de una danza tribal, o como algo que realmente tiene sentido y otorga sentido para la vida humana? O sea, ahí yo veo que hay un lugar fundamental de diálogo y de ámbito de relación entre evangelio, fe y cultura. El segundo,
La globalización, que es verdad que la humanidad siempre ha tenido ese impulso hacia ella, pero como ya se ha repetido mucho, la diferencia es que en la actualidad esta forma de globalización va más lejos y es más rápida porque es más barata y es más profunda. Pero claro, el fenómeno de la globalización, ¿qué significa realmente? ¿Es solo un mercado único y libre que favorece el desarrollo y la expansión de las multinacionales? ¿Es poseer un entramado de redes sociales que hace que cualquier acontecimiento minúsculo, el de ahora, aunque no lo creo, en un lugar remoto adquiera dimensiones globales y tenga consecuencias universales? Claro, aun cuando la economía y la tecnología han sido los dos grandes motores de la globalización, esta lleva implicados aspectos éticos y culturales que ahí son fundamentalmente el lugar del encuentro entre Evangelio, la fe y la cultura. Aspectos éticos y culturales, ya que ésta tiende a la homogeneización del mundo, destruyendo la legítima y rica diversidad cultural. También, claro, podríamos pensar, ¿es Internet la globalización de la estupidez, como se ha escrito, y de la mediocridad? ¿O es un medio potente para lograr una real alfabetización de toda la humanidad? ¿Es un medio para el acceso a la información, para que ganemos en precisión y en profundidad? ¿O es el triunfo de la superficialidad? Claro, y ahí es de nuevo el lugar de encuentro y de debate. Es significativo también como ante este fenómeno están surgiendo de nuevo movimientos contrarios a esa globalización, el etnocentrismo, los nacionalismos, los proteccionismos, con un alarmante crecimiento de la xenofobia e incluso del racismo, y ahí también instrumentalizando la religión. Nuevamente, ahí el debate o la relación entre Evangelio y fe y cultura es fundamental. ¿Cómo puede ayudar la Iglesia, el Evangelio y la fe a una globalización que integre la legítima diversidad y particularidad culturales? ¿Y cómo podemos ser a su vez un freno al auge de los nacionalismos y de los sentimientos arraigados de xenofobia? El tercer lugar, en mi opinión, fundamental, es la herencia del pensamiento moderno que hoy impregna nuestra cultura. Y esta ha sido fundamentalmente la subjetividad y la autonomía de la razón humana. Frente a cualquier tipo de heteronomía, sea esta de orden cosmológico, ético o teológico, y como consecuencia la comprensión secularizada del mundo, que sin preguntarse explícitamente por Dios, no necesita de él para explicarse nada. Es cierto que hoy hablamos ya de una tardomodernidad o de una posmodernidad o de una modernidad tardía. Esto ha cambiado algo el panorama, pero no nos engañemos, no ha sido tanto para negar esta herencia que yo he mencionado antes, sino para no caer en una interpretación dogmática, absoluta y cerrada de esa herencia. Dicho de otra manera, el Evangelio y la fe cristiana, creo, en el debate cultural actual, no pueden ser comprendidos ni percibidos por el hombre de hoy como una amenaza a su libertad y a su autonomía. Esto, de hecho, ha sido un trabajo enorme que ha hecho desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, pues toda la mejor tradición cristiana, y en concreto también la católica. El pontificado de Benedicto XVI ha representado el punto álgido de un diálogo a fondo con esta cultura moderna y posmoderna iniciado en el Vaticano II y que no podemos abandonar. Él mostró o ha mostrado cómo el amor, la esperanza y la fe cristianas no son un veneno para el deseo humano, una huida del trabajo por la justicia o la realización de las legítimas esperanzas intramundanas, recordemos Deus Caritas Est o Spe Salvi, o una abdicación de la luz de la razón desde la que se ha de construir la ciudad de los hombres, la Lumen Fidei, sino el amor que colma y lleva más allá el deseo del hombre, la esperanza que alienta nuestra vida y funda nuestra salvación definitiva y la fe que ilumina plenamente la vida humana. O sea, ese ámbito va a seguir siendo un lugar fundamental de relación. Y termino finalmente, la conciencia ecológica, tal y como valientemente ha puesto de relieve el Magisterio Pontificio de Francisco en su encíclica Laudato Si. Aquí la humanidad se juega su futuro porque lo que aquí se dilucida no es una comprensión de la vida, sino la vida misma.
su perduración. No es un choque de cosmovisiones, sino si la vida va a poder perdurar o no. ¿Cómo podemos llevar una vida humana digna y sostenible sin hipotecar a las generaciones futuras? Y aquí que hable el Papa y toda la tradición cristiana de una ética y cultura del cuidado, de lo frágil y de lo vulnerable, así como de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad, como caminos necesarios para la solución, al menos de este, o para un atisbo de solución de este problema y crisis fundamental. Bueno, pues concluyo. Comenzaba citando la frase de Juan Pablo II, creo que realmente significativa, sobre la necesidad de esta relación entre la fe y la cultura. Una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida con fidelidad. Pues desde esta afirmación creo que debemos dar gracias a Dios por las generaciones de cristianos que en Europa y en España, desde tiempos inmemoriales, han acogido, pensado y vivido esta fe en plenitud, en totalidad y con fidelidad. Ahora somos nosotros, los cristianos de esta generación, los que debemos de ser capaces de que esta fe sea capaz de generar una cultura original, donde la persona y el amor sigan siendo el centro de esta, pero en el nuevo contexto que nos toca vivir y que yo antes, pues he mencionado brevemente. Quizá ante este desafío somos conscientes, yo al menos lo soy, de que todavía no hemos acogido el Evangelio de forma suficiente, no lo hemos pensado en toda su totalidad y no lo hemos vivido con la necesaria fidelidad. Pero para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta magnífica conferencia, muy clarificadora. Yo creo que si se abre el turno de preguntas y podéis preguntar espontáneamente respecto a la conferencia, o nos da también la posibilidad de otros temas de la vida de la Iglesia. Es una oportunidad tener a Ángel Cordovilla con nosotros para hacerles algunas preguntas de las cuestiones esas típicas cuestiones que llevamos pensando, de que no tenemos respuesta, de la situación actual. Yo creo que es una oportunidad. Marta. Bueno, en primer lugar, ha sido usted fuente de energía, de esperanza con esta exposición que ha hecho, sobre todo con este título tan sugerente, Evangelio, fe y cultura. Se le nota que usted es título de olegario, muchísimas gracias. Por cierto, dígale que escriba más en prensa, sus terceras de hoy. Se lo diré. Las leemos en mis 4 hijos, impar. Y quería yo comentarle una cosa. Usted ha hablado de varias cosas. Primero, los lugares emergentes donde podemos encontrar el Evangelio y la cultura. Bueno, sin ir más lejos, nuestras ciudades, nuestro patrimonio cultural, que es poco de cultura. Me dedico desde hace 7 años en esta casa a un aula de arte y cultura en la que fomentamos la enorme herencia cultural cristiana que el arte ha dejado en nuestra civilización, en Europa. Y de Europa quiero hablar, para de una civilización. Quería preguntarle algo que Europa se encuentra en una encrucijada. Es verdad que el proyecto europeo está a punto de desintegrarse. Podríamos incluso aplicar las palabras de Ortega y Gasset o de los fundadores de Europa, Robert Schuman, cuando hablaban del alma y de la misión de Europa. Son frases que dice mucho su maestro. El alma y la misión de Europa, por don Olegario González de Cardenal. Siguiendo un poco sus palabras y hablando de la gramática de la fe, necesitamos líderes europeos capaces de ser inteligentes en la fe y audaces en la razón. Creo que no los tenemos. Y ni tampoco políticos en España que defiendan esa gramática de la fe. Estoy hablando de defender la vida, por ejemplo. Quería que nos comentara un poco cuál es esa encrucijada europea
para que nuestras conciencias, bueno, pues no nos sacudan diariamente al ver esas manadas de refugiados que mueren en Ucrania? Sí, bueno, vamos, que estoy de acuerdo en la primera parte, la necesidad, o sea, un lugar, desde luego, que es un tesoro. Yo soy de Salamanca, de Castilla y León. Vi nacer las edades del hombre, o sea, para decir cómo el patrimonio cultural, que es expresión precisamente de cómo un evangelio acogido en la fe es generador de una cultura, ¿no? O sea, esto yo creo que es un tesoro que tenemos y que hay que seguir cultivando, manteniendo como un lugar de encuentro y, por así decirlo, de evangelización. No obstante, tiene un riesgo. Con esto no quiero que se me entienda como una crítica a todo ese grandísimo esfuerzo que hacemos con el patrimonio cultural artístico, digamos que para el encuentro con el hombre de hoy. Digo, el peligro que es que no seamos capaces para mí el problema es que hoy tenemos que generar también ese arte, que sea fecundado desde la fe de hoy. O sea, no solo remitir a lo que fueron los siglos pasados, porque si no estaría como implícitamente siempre la tentación de pensar, sí, fue un motor significativo antiguamente, pero hoy está ya, es decir, ya no tiene capacidad para generar un arte nuevo, una literatura, una pintura, no sé, bueno, en todos los órdenes de las artes y de las letras, ¿no? Como decía la UNESCO, ¿no? Entonces yo ahí insistiría, por un lado, sí, cultivar y que hay que mantener ese tesoro, pero tendríamos que ser capaces de bueno, no lo digo ahora Rubnik, ¿no? Que, bueno, aquí hay una persona que está haciendo la tesis doctoral sobre él, la capilla que tenéis aquí en el colegio precisamente está diseñada por él. Bueno, es una expresión de que la fe sigue engendrando una cultura hoy. O sea, porque es que si no, el riesgo siempre de verlo como pasado. Y eso iría un poco con respecto a lo de Europa. O sea, yo aquí he apuntado, recuerdo, participé en unas jornadas en la Fundación Juan March. Todo se ha dicho, no por mi nombre y mi apellido, sino porque Olegario se puso malo. Entonces, a él que lo invitaron a dar la ponencia, luego no pudo hacerla, ¿y a quién llamaron? Pues me llamaron a mí. Vamos, bendito sea Dios. Era, claro, como las 4 grandes tradiciones de Europa, que serían la griega, la romana, la cristiana y la ilustrada. Claro, en el momento actual, o sea, Europa tiene que decidir qué quiere ser en el futuro. Y claro, la Europa tal y como la conocemos ha sido necesariamente cristiana y sin el cristianismo no se explica. Pero también es verdad que Europa podrá ser lo que sea sin el cristianismo. O sea, esto, yo digo las dos cosas, porque a veces, incluso yo mismo, cuando uno dice, el cristianismo forma parte fundamental del alma y de la entraña de Europa, es verdad, hasta ahora ha sido así, pero puede no serlo. Esto lo digo porque al final es un tema de decisión de las personas. Porque la fe no viene con natural a nuestra naturaleza, a nuestra historia o a nuestra cultura. Y de hecho, aunque no me gusta poner muchas veces ese ejemplo, pero porque se pone abundantemente, pero de hecho conocemos partes del mundo que no se podrían explicar sin el cristianismo, donde hoy el cristianismo está barrido del mapa, donde prácticamente ya no se ven signos cristianos. Entonces, hombre, es más difícil que esto suceda en Europa, porque la evangelización de Europa ha sido durante siglos y ha engendrado una cultura. Pero podría suceder que en siglos venideros, de alguna manera, Europa no siguiera digamos, esta tradición que forma parte de lo que ella ha sido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de nuestra vida, de los cristianos y de la Iglesia europea en el siglo XXI.
porque es decisiva para esta nueva formación de lo que Europa quiera ser en el futuro, ¿no? Yo creo, y eso sí que yo lo creo, que es evidente que si queremos una Europa en continuidad y en tradición con lo que ha sido, tendrá que seguir viviendo de estas 4 grandes tradiciones, ¿no? Y no cercenar ninguna de ellas. Y yo digo especialmente la cristiana. Pero no seamos ingenuos. Europa podrá seguir siendo Europa sin el cristianismo, aunque es cierto, será una Europa para nosotros irreconocible. O sea, no sé. Luego, claro, evidente cuando uno ve, pero en eso tampoco seamos injustos, o sea, con los políticos o con los filósofos o con la gente de la cultura de hoy, ¿no? Claro, es verdad, cuando estaba la fundación de Europa, las autoridades políticas eran hombres de una, no sé cómo decirlo, de una hondura, de una profundidad, de una espiritualidad, admirable, que no tiene nada que ver con los políticos de hoy. Pero también seamos honestos y veamos en nuestro mundo, podríamos poner, por ejemplo, en nuestro mundo eclesial, yo digo de la teología o de la vida de la Iglesia, podríamos poner también las autoridades que había en aquella época con las que hay hoy. O sea, que en esto, yo claro que me gustaría que hubiera políticos como los fundadores de Europa, pero bueno, tenemos los políticos que tenemos, tendremos que trabajar para que vean estas posibilidades, ¿no? O sea que, no sé, eso sería, digo, esto yo aquí no estoy diciendo dogmas de fe, sino mi parecer, ¿no? Pero vamos, y luego, claro que defiendo que Europa, si quiere recuperar y ser sí misma, como dijo Juan Pablo II en Santiago de Compostela, no puede cercenar, no puede cortar su raíz cristiana. En lugar felicitable, sinceramente, porque he aprendido y he disfrutado mucho de su exposición, de la figura de la exposición, figura tanto por la reflexión, luego conceptual, dogmática, se puede aprender muchísimo, como incluso a la vez por la sensibilidad, me podría decir casi que el amor con el que lo ha expuesto, y el disfrute de haber leído. Y le quería preguntar 2 cosas, una más o menos la ha respondido, que es algo de lo que ha aprendido mucho en su exposición, es cuando estaba explicando esta consustancial cohesión que hay entre evangelio y cultura, una vocación o llamada de una hacia la otra, y sin embargo estamos ahora mismo en el momento de máximo alejamiento, no sé si será el momento del máximo, pero es luego un claro alejamiento entre evangelio y cultura. Que ha hecho la realidad clara de que el evangelio es ahora claramente contracultural, es una realidad, un mensaje contracultural, ¿no? En ese ofrecimiento también se llama esa entrega que también ha explicado, que por su amor no es posible que esté la cultura y el hombre, no sé si estamos en el momento del máximo olvido, rechazo e incluso persecución de ese. Entonces le quería preguntar a alguna por qué cree que, quizá porque es que esa cultura es muy mala, la cultura que tenemos ahora, dominante por lo menos, que es la cultura, se haga en contra de la no lo sé, pero ¿por qué cree que se ha producido eso? Porque en cierto modo, y ahí quizá podamos sacar una lectura de las posibles cosas que se puedan hacer, que eran los argumentos que quería preguntar, pero que también ella lo explicaba, es saber leer y habitar esos ámbitos que explicaba, los puntos en que yo en teoría y pensaba, pues, ¿qué podemos hacer en cuanto a esto? Pues, bueno, ahí han dado un elenco de soluciones, aquí se han apuntado alguna más. Especialmente es que Europa está viviendo, se estaba diciendo es que es posible que Europa llegue a vivir hasta el punto que Europa está viviendo ya absolutamente en contra de esa tradición, de esa esencia suya, de la cultura cristiana que es consustancial y quizás la romana también. Entonces, ¿por qué queréis producirse eso? Difícil pregunta. Bueno, vamos, es verdad, yo el otro día lo pensaba en España.
O sea, prácticamente en la encuesta que había salido el otro día, prácticamente solo el 10% de la población española es cristiana real. El 70% sociológicamente, pero cristianos reales, o sea, de vivencia y ejercitación, para decirlo, del cristianismo, prácticamente tenemos un 10%, o si se quiere, un 12% o un 13%. Creo que todavía no hemos tocado fondo. Mi reacción cuando escuché estos datos es: hay que hacer algo con ese 10%. O sea, para mí, es verdad, ya es dramático el otro 90%, ¿no? Y no me quiero yo contradecir de lo que he dicho, ¿no? Pero claro, es que hay que hacer algo con ese 10%. O sea, con esto quiero decir que a mí me parece que en esta situación cultural en la que estamos, yo al menos, una de las primeras llamadas que siento es que ese 10% de cristianos reales que ejercitan el cristianismo, hay que cuidarlos. O sea, tienen que estar formados, tienen que tener una espiritualidad muy viva, tienen que vivir una experiencia eclesial intensa, yo creo que para que se dé esa permeabilidad entre evangelio y cultura, en primer lugar hay que cuidar a ese 10% que todavía tenemos en España, o habría que ver el tanto por ciento en Europa. Esto lo pensaba análogamente a un dato que el general de los jesuitas, el padre Kolbenbach, cuando hablaba de las instituciones universitarias, él decía que para mantener la identidad de una universidad jesuita, que me valga un poco la analogía, ¿no? Él decía que si en esa institución o estructura había al menos un 10, un 15% de personas identificadas con esa identidad y esa misión, estaba salvada y asegurada, digamos así, la identidad y la misión de esa universidad. Bueno, extrapolando un poco esto, me vino a la mente. Claro, eso significa que tenemos que volcarnos solo con el grupo, o sea, esto se ha hablado mucho, es decir, convertir el cristianismo prácticamente en la comprensión sectaria del cristianismo, no se entienda secta en sentido peyorativo, sino en este cultivo de las minorías creativas, por decirlo de alguna manera. Hombre, no solo, pero desde luego ahí tenemos una tarea fundamental, porque es que si no va a parar de bajar como el fondo, ¿no? Y hay que poner pie en pared. No sé si, porque claro, directamente al otro contexto cultural, en el fondo tenemos muy poca capacidad de incidir. O este 10, 12, 13 o 15%, si es potente y es fuerte, entonces yo creo que podremos ir, digamos así, haciendo que cada vez este momento de gran separación pueda darse una conexión cada vez mayor. No sé si... Entonces yo ahí sí que veo un trabajo, en mi opinión, de ya. O sea, eso hay que hacerlo ya. Y yo esto no lo veo tan difícil. O sea, porque es verdad que cuando uno piensa en la cultura en general, los medios de comunicación, Internet, o el mundo de la ciencia, o el mundo o sea, estos que yo he hablado, o otros, uno dice, bueno, yo ahí no tengo capacidad de incidir. Bueno, ya, pero a lo mejor en este otro, para que luego cada vez tengamos como una fuerza, una fortaleza mayor, ¿no? ¿Qué razones? Eso. Luego, no obstante, claro, nosotros, creo que se me oye, o sea, aunque no sé, claro, para la cámara, Europa está así, pero el mundo en general no. O sea, esto también es... O sea, por lo menos el mundo es más complejo. Y la relación que tiene el mundo con el fenómeno religioso y con y ahí también el cristianismo, no es tan secular o tan secularizado como lo estamos viviendo en Europa. Entonces,
En este sentido, yo creo que a veces abrir un poco a lo mejor la perspectiva incluso no pensemos solo, por así decir, en culturas emergentes o países emergentes, pensemos también en sociedades avanzadas, industrializadas o postindustrializadas, supertecnológicas, donde la relación con la realidad religiosa y con las instituciones religiosas es muy diferente a, por ejemplo, la nuestra. Claro, yo creo que y luego, bueno, referida a las causas de por qué esa ruptura, es muy difícil saber o ver todas, ¿no? Yo, si tuviera que elegir una, me quedaría con lo que Henri de Libac denominó, y no es porque ahora acabe de publicar un artículo sobre eso, lo que denominó la herejía de la modernidad. Dice, en un momento donde bueno, ya no hay herejías en torno a un contenido concreto del cristianismo, sino a la percepción de lo que la cultura antigua consideró que era un bien absoluto, que era que el hombre había sido creado a imagen de Dios y que por tanto en el encuentro con Dios el hombre encontraba su máxima realización. Esto la modernidad lo entendió como una amenaza radical a su vida, a su libertad, a su autonomía, bueno. Entonces, este malentendido, por así decir, o esta herejía moderna, en el fondo es la que lastra a Europa. Yo creo que luego podemos añadir otras razones, porque nunca son puramente, digamos así, teóricas o... En el fondo dice de Libac que esto es un problema espiritual. Pero yo creo que eso es lo que nos ha lastrado en Europa. O sea, es decir, lo que nosotros decimos que es el mayor bien del ser humano, sin embargo, los hombres de nuestro tiempo lo consideran una amenaza para su vida. Y esto, a pesar, yo lo he señalado aquí, Benedicto XVI se ha dejado su vida en mostrar que esto no es así. Lo hizo como teólogo, lo hizo como prefecto de la congregación y lo ha hecho como papa. Pero claro, una cosa es que lo diga Benedicto XVI y el magisterio de la Iglesia ya lo tenga asumido y la teología también, pero esto en las estructuras actuales de nuestra vida y en la vida cotidiana de las personas no lo tienen asumido. O sea, hoy yo he hablado también, no quiero autocitarme, pero de una herejía vital. O sea, no es que el hombre de hoy diga, no, yo no creo en esto, que algunos lo dicen, sino que en el fondo la vida, el horizonte de la vida humana, se vive de hecho donde Dios no significa nada en los momentos fundamentales de la vida. Y yo digo, y la mayoría de la gente no es por mala fe, pero es que ahí no significa nada. Y para mí ese es el drama. O sea, se ha... Bueno, también, claro, bueno, podríamos ver también, por ejemplo, y es verdad, para decirlo, otro problema, nuestro cristianismo fundamentalmente tiene una estructura medieval, rural. Las estructuras del cristianismo en Europa todavía son medievales y rurales, y estamos en ciudades ya no urbanas, o sea, ya meta-urbanas y no tenemos todavía unas estructuras eclesiales ajustadas yo lo digo, al ritmo normal en el que hoy vive la gente. Entonces, a veces cuando uno va y quiere evangelizar esa cultura o quiere proponer la fe a la vida de las personas, claro, vamos con unas estructuras y con unos ritmos de vida que no se ajustan a las estructuras y a los ritmos de vida de la actualidad. Y creo que ahí, claro, todavía seguimos teniendo las estructuras del cristianismo del siglo V, que son admirables, pero no responden a la situación actual. Entonces digo, esa, hombre, no sería la causa de la ruptura, pero sí de la dificultad. Entonces, ese trabajo me toca a mí. Es decir, a ver cómo podemos vislumbrar esas nuevas estructuras, esas nuevas formas para poder llevar el Evangelio y la fe a la vida cotidiana de la gente, que eso es la cultura, fundamentalmente. Bueno, perdón, no sé si estoy desvariando. Francisco, vamos a dejar a la señora que pregunte un momentito, Beatriz, y después don Francisco.
Gracias, don Francisco. Pues una esfera en relación justo con esto último que ha dicho, si no le parece que el mensaje cristiano, incluso palabras, textos del Evangelio de Cristo, son aprovechadas por precisamente una cultura que representa pues ese subjetivismo, ese individualismo, esa autonomía. Yo hay veces que cogiendo leyes ahora totalmente de teología de género, algo recién publicado, digo, Dios mío, o sea, el acogimiento, la protección de lo que usted habla expresamente, de la debilidad, está aquí, solo que precisamente se utilizan pues, las nuevas tecnologías, los medios, lo que ahora también dicho de los lineamientos de 2012, pues la globalización está en las manos, digamos, del enemigo de esta cultura. Pero está aprovechado de base el mensaje cristiano. Sí, de hecho, sí, no, vamos, eso no es que no me parezca, o sea, eso está muy estudiado, que de alguna manera este rechazo, por ejemplo, que de la cultura europea, por decirlo así, o este olvido de la cultura europea a su propia raíz cristiana, en realidad está realizado desde la capacidad que le ha dado el cristianismo a la cultura europea. O sea, el mismo no concepto, pero sí significado y realidad que tiene el término persona, como individuo, como un valor en sí mismo, desde esa autonomía, etcétera. O sea, eso realmente es una creación cristiana. Digo, no la palabra, pero sí el contenido. Y de alguna manera eso se ha vuelto, o sea, contra el propio cristianismo, porque es verdad. Pero bueno, esto no significa que digamos, la libertad, la autonomía y la subjetividad, lógicamente, es que ahora el cristianismo no se las quiere cargar. Si lo único que uno dice es que dice, bueno, el cristianismo dice, vayamos, entendámosla desde su verdadero horizonte, o desde un horizonte más amplio, o desde el fundamento que realmente hace que esa autonomía, que esa libertad y que esa subjetividad no terminen digamos, en una degeneración, ¿no? O sea que, para decir, es evidente que incluso aquellos que desde ciertos valores critican al cristianismo, en el fondo lo hacen desde lo que el propio cristianismo les ha otorgado, lo sepan o no lo sepan. Esto es así. ¿No serían necesarios a ese 10%, también usted ha dicho, ¿no? Si el resto del pueblo de Israel, unos medios de comunicación, unas nuevas tecnologías, el estar? Bueno, ahí viene siempre la disputa de siempre, ¿no? Ese 10%, ¿dónde estar? ¿En medios propios, en estructuras propias o en lugares compartidos en la ciudad secular, por así decir, ¿no? Yo ya lo he dicho, lo que he dicho de los dos trabajos, el uno explícito y el otro implícito, y la necesidad de los dos, en una construcción, como dice la Escritura, en ese túnel que empezaron por un lado y empezaron por otro para poderlo unir, pues yo diría lo mismo. O sea que al final hace falta las dos cosas, en mi opinión, ¿no? O sea que, no obstante, diría lo mismo. O sea, igual que el Evangelio puede ser desvinculado, digamos, de su matriz y su raíz, o valores evangélicos, e incluso lanzados contra él, o sea, eso es verdad, también elementos culturales de hoy, que al principio nos pueden parecer como anti-evangélicos, pueden ser aprovechables para encontrar ahí una rendija, para descubrir ahí también o posibilidad de anuncio del Evangelio. O sea que luego las cosas no son tan claras y tan... O sea, yo creo que hay más permeabilidad entre Evangelio y cultura, a pesar de que el contexto nos dice que hay más un choque, ¿no? El mejor elogio que puedo hacer de usted es lo corto que se ha quedado Francisco en la presentación. Le están bendiciendo desde el cielo, dos personas entrañables, el padre Martín Descalzo y don Federico Sopeña. Yo tuve la fortuna, en esos actos concretos que usted pide, de asistir a misas donde debía ir una hora antes para encontrar sitio, en la Encarnación, sobre todo el padre Sopeña. Y he vivido también aquí en la CDP esa fortuna con Marta Carmona en el arte. Es decir, que cuando tú entras y te acercas a él, es algo muy emocionante.
como será siempre Europa en las catedrales, para los siglos venideros. Y por eso quiero decir que, volviendo a lo de Marta, que yo colaboro modestamente con ella, he visto también a la juventud siguiéndonos en las explicaciones, y a los ancianos y a la gente, en rumores y en comentarios diciendo qué bien estamos aquí, qué corto es esto. Esto es lo que la Iglesia no ha hecho para la juventud. Si el padre Sopeña, repito, y don Federico y don Martín Descalzo volvieran aquí a la tierra, se escandalizarían de ver qué vacías las misas y qué sermones, en lugar de homilías como el Papa quiere, tiene que recibir la juventud. Por eso la juventud no está ahora mismo en las iglesias. La pregunta sería, ¿cuál es la solución? La verdad que no la sé, porque, bueno, de hecho, no lo digo, el próximo sínodo precisamente quiere afrontar esta cuestión, porque es evidente que, no digo un rechazo, pero sí hay una vida separada de la vida de la juventud, de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues... Pero hay elementos para unirlo. Sí, sí, sí. La música, ellos lo demostraron ya. Hombre, y hay experiencias concretas, digo porque es verdad que esa es como la imagen general, pero luego, bueno, hay experiencias concretas donde realmente sí que hay jóvenes y no son mayoría, pero son una minoría bastante significativa. O sea, que a veces no dejemos que... O sea, tengamos como toda la información. O sea, no pensar que todo está muy bien porque en lo que conocemos en concreto funciona, pero tampoco, digamos, quedémonos solo en lo general, que es verdad, se suele decir, y es cierto, en mi parroquia donde yo voy, pues no está llena de jóvenes, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hay otras parroquias donde yo sí sé que hay jóvenes. ¿Pero por qué? Pues porque donde yo vivo la mayoría vive gente mayor. O sea que... Claro, yo la solución la verdad que no la sé. Espero con ansiedad el sínodo, a ver si nos dan pistas para entender a la juventud de hoy y ver caminos, bueno, de una llamada a la vocación cristiana y dentro de ella a las diferentes vocaciones. Usted, como teólogo y influyente, puede llevar estos testimonios que ahí están en la historia. Bueno, ahora la teología no está, digamos así, no es a la que más se le escucha. Con esto no estoy haciendo ninguna queja, yo estoy feliz, porque lo que me encanta es estudiar, o sea que... Pero que hoy, digamos, y me parece bien, después del gran tiempo que hemos tenido con Benedicto, pues ahora ha venido una época donde se prefiere a personas que están en un contacto más directo con los jóvenes, con la pastoral, y entonces, bueno, pues que sean ellos los que marquen las directrices, ¿no? Hombre, yo solo digo que lean de vez en cuando algo de teología, por si acaso, pero no creo yo que a mí me pregunten. Sí. Gracias al padre Federico Sopeña, yo leí a Guardini. Hombre. Y lo llevé a mí, como que por el duro, y a Guardini le leí que el hombre moderno, más que plantearse la existencia de Dios, se planteaba su necesidad. Su necesidad. De Dios. Y yo creo que es un poco la clave de la situación que tenemos, en mi opinión, ¿no? Yo no soy argentino. ¿Qué le parece? Si es que no me acuerdo ahora mismo qué capítulo leí, pero sí, parece ser que la gente no hace ya novena, por ejemplo, para pedir que llueva o algo así, ¿no? Y lo quiere todo. Y hay creo que son tan soberbios que no se acuerdan de que hay que robarse. Si le parece bien apuntar algo, hay que ir a mi. Es que la verdad que tendría que leer exactamente dónde está el texto, ¿no? Yo, así leído, lo que yo intuyo que Guardini puede querer decir, pero esto, o sea, en el sentido de que al hombre no le preocupa la existencia de Dios como cuestión teórica, como problema teórico, es decir, ¿existe o no existe Dios, no? Sino la necesidad, es decir, yo entendería ahí que, hombre, de alguna manera, al final es un problema vital,
es una cuestión vital, no es un problema teórico de decir, bueno, pues aquí vamos ahora a buscar argumentos de la existencia a favor o en contra de Dios, ¿no? Sino que de alguna manera a Dios se le encuentra o se le rechaza en la vida. No sé si por ahí iría Guardini, la diferencia no es la existencia, sino la necesidad de Dios, ¿no? Antonio. Sí, bueno, ha sacado el tema don Francisco. Yo el tema de la juventud que ya me compete, de la misión que tengo en el colegio. Yo creo en la juventud y la juventud. Ellos creen en los valores humanos, pero la cuestión de temas religiosos es un tema de tema. Yo tengo chavales que van a Montañero, de viejo, ¿verdad? Maravilloso, pero no me cuentes mucho de iglesia, ¿eh? Estamos fallando los mayores, fallando en eso. El 80% de los colegios mayores de España están en instituciones religiosas. No es relevante el resultado que tenemos. Y lo estoy viendo. Yo tengo 154 unidades, en los cuales suele ir a misa un 70%. Tanto aquí como las parroquias que tengo al lado, donde se amontonan para escuchar al sacerdote. Fernando Simón y Lucas. Creo que la liturgia no la veo yo tal como está, favorezca al encuentro de los estados. Siempre digo eso porque la capillaridad no es atractiva a ella, no es relevante para ella. Y tenemos un colectivo en Madrid de a lo mejor 30.000 jóvenes y en el que en los premios habrá un 70%. Resultado. Yo sé que es una pregunta muy difícil. Bueno, o sea... No estamos aceptando lo que predicamos nosotros, no estamos aceptando. A ver, yo no soy pesimista, ¿eh? No, a ver, yo por lo menos lo primero que quiero decir es que es igual como con las familias, ¿no? Cuando... Bueno, yo observo cada curso que viene peor. Claro, pero lo que digo es que, bueno, pues eso, el 70% de los colegios mayores son religiosos. ¿Y qué pasa? Que luego no, como que no ha llegado el Evangelio, no ha llegado la fe, no ha llegado... Claro, porque antiguamente el que estaba en el colegio lo era todo. Hoy, reconozco, pues no, o sea, hoy educa no el colegio, o sea, no educa la institución en la que uno está, sino que educa, o sea, la cultura entra por las redes sociales, por los medios de comunicación, por el contexto. Entonces, digamos, a veces no nos flagelemos excesivamente, porque a veces también se critica, no, la cantidad de colegios que llevan los religiosos y sin embargo luego, ¿cómo salen? Hombre, algo mal estaremos haciendo, pero también es verdad que es muy difícil hoy, si es que te lo dicen los padres, dices, si yo he educado a mi hijo en este contexto, en este tal, en este cual, y sin embargo, lo dice mucha gente, me ha salido, y claro, los padres tienen una carga, y claro, les dices, bueno, es que no educas tú solo, es que en el fondo la presión de la atmósfera, que yo he llamado la cultura como esa atmósfera o corriente subterránea, es que hoy es mucho mayor de fuera que de dentro. Entonces, uno piensa, claro, en este colegio, con este ideario, asegurando la Eucaristía, con un capellán, con unas asignaturas de tal forma y tal, claro, pero es que eso es, ¿qué representa? El 10% de lo que significa la vida de ese joven. Entonces, digamos, que ¿tenemos una cierta culpa? Sí, pero tampoco nos tenemos que autocargar con una exigencia y culpabilidad, porque en el fondo los jóvenes es que soy algo típico de la cultura, que es tan fluida, tan cambiante, que... Y luego, bueno, claro, aquí es un tema muy... Yo lo diría claramente, o sea, yo la liturgia la reservaría.
O sea, pero este es un error que hemos cometido. O sea, porque hemos convertido la liturgia en lugar primero de evangelización. Y eso nunca fue así. Nunca fue así porque la estructura del sujeto litúrgico no... O sea, que se pide para que pueda entender lo que ahí se celebra, o sea, hoy no existe. Entonces hay que crearlo. A mí me parece una barbaridad, o sea, lo digo sinceramente, utilizarle, por ejemplo, la Eucaristía para llamar a infinidad de jóvenes. Que no, hagamos otra cosa y terminemos en la Eucaristía. Pero hay infinidad de cosas que se pueden hacer, incluso también oracionales y de silencio, pero no necesariamente litúrgicas y sobre todo sacramentales. Entonces, utilizar la liturgia y los sacramentos como lugar de encuentro y de evangelización primera es un error. Porque una de dos, cambias entonces la liturgia como no debes, cambiando la sustancia de la fe, o aburres al personal. Es normal. Si a mí me lo dice mi sobrina, no voy a misa porque es un rollo, y digo, tienes razón. O sea, es un rollo para su mentalidad, porque o creamos un sujeto que sea capaz de acoger eso, o si no, lógicamente es que no lo entiende. Ahora el contrapunto para un segundo de esta realidad tiene contrapuntos, como muy bien se decía, es las jornadas mundiales de la juventud, la de Madrid, la de Cracovia, es verdaderamente conmovedor, como la cantidad de jóvenes que hay y cómo las viven sinceramente, y que tienen una diversidad justamente de celebraciones, de actuaciones que también son cultura, que terminan con una Eucaristía, pero el marco de las cuales hay un montón de cosas. Claro, pero lo estás diciendo, es decir, es el verdad. No muy lejos de aquí también está llena, pues porque quizá haya actividades, sensibilidad, liturgia que llegue, o más población joven, no lo sé, o todas las cosas, pero que también tiene su contrapunto a esta cosa que a veces nos puedes esperar de ciertamente los jóvenes no están, pues porque su vivencia cultural pasa en gran medida, porque al 30%, por otra cosa al 5%, por otra cosa al 100%, y luego... Marisa, la última pregunta. Muchísimas gracias de todo, porque ha sido una gozada, un auténtico gozo, profundizar de esa manera. El tema de la liturgia, bueno, yo iba por ahí, por lo tanto ya está dicho, ya eso lo ha dicho usted perfectamente, sin adelantar. Después, yo echo de menos, hablaba en su exposición de cómo la fe es una realidad. Y usted acentuaba en muchos momentos, la fe es una realidad. Volvía otra vez. Sí, por algo será. Y es como... Entonces, desde ahí yo me preguntaba, nosotros estamos realmente, si ese 10% vivimos esa fe como una realidad bebiendo del Evangelio, pues bueno, si no lo conocemos, no podemos ni tan siquiera vivir una mínima realidad. Y desde ahí llegar al discernimiento. Yo he hecho mucho de menos, porque está mencionado muchas veces la palabra discernimiento a lo largo de toda la exposición. Discernimiento. Una pregunta. ¿No echamos de menos que cada vez los cristianos tenemos menos discernimiento? Quizás se nos está olvidando que es una realidad, que la fe es una realidad, y nos quedamos solamente pues en eso, en esa nebulosa o en ese conocimiento, pero todo desde un conocimiento muy abstracto, pero no un tocar la esencia. Pues esa es mi pregunta, si estamos perdiendo. Sí, es verdad, vamos, que lo hacía aposta, esa insistencia en la fe es realidad, porque es verdad que
en el sentido, a todos nos cuesta al final de cuando nos preguntan ¿y qué es la fe?, ¿no? Más allá de la respuesta del catecismo, ¿no? Y bueno, que no sea una realidad empírica y demostrable o experimentable sensorialmente con los sentidos humanos, ¿no? No significa que no sea una realidad. No, o sea, entonces en ese sentido siempre jugaba, ¿no? No es un deseo o un anhelo o expresión de un deseo, de un anhelo o una quimera o una ideología, como tantas veces se nos dice, ¿no? No, la fe, no, es que es una ideología. Hombre, tiene ideología cuando es vivida por mí, es evidente, porque el hombre no puede vivir sin una... Pero la fe es una realidad real, aunque luego sea difícil circunscribirla a lo que es lo experimentable, claro. Esto es lo que... Pero por eso yo insisto, la fe no es algo etéreo, la fe es una realidad. Claro, y la realidad que más asemeja fundamentalmente es una realidad personal, porque al final es un encuentro entre Dios y el hombre, dos seres personales. Entonces, de buscar analogías hay que buscarlas ahí. Por eso luego he subrayado, no soy yo, lo ha hecho toda la teología, que la fe es un encuentro, es un acontecimiento. Benedicto XVI lo dijo con esa belleza, ¿no? Uno no comienza a ser cristiano por una decisión, sino por Dios que sale al encuentro y uno responde en libertad, ¿no? O sea que esa era de ahí que mi insistencia, y para no acomplejarnos, de como decir, bueno, pues entonces tenemos casi que pedir perdón por la cuestión de la fe. No, pues mire, es una realidad, ¿no? Y luego efectivamente el discernimiento es que para la evangelización siempre, o sea, es que es fundamental. Esa capacidad de discernir, que por lo tanto es una invitación a la conciencia, pero una conciencia rectamente formada. O sea, porque aquí vendría... O sea, el discernimiento es lo contrario al adoctrinamiento, pero también es lo contrario a todo vale. O sea, por lo tanto, en la tarea del trabajo de la inculturación de la fe o de la evangelización de la cultura, elemento capital es esa capacidad de discernir. Y bueno, entonces, digo, esto siempre ha sido así. Y insisto, que elementos del Evangelio son esenciales y tenemos que volver a presentar en el contexto cultural actual. Y otros que bueno, digamos, son, pero no son tan centrales. Y ahí, por ejemplo, pues viene cuando desde el Vaticano II y el Papa Francisco legítimamente dice, hay una jerarquía, curiosamente, de verdades que el Vaticano II utiliza para el diálogo ecuménico y él ha utilizado para el diálogo pastoral. Entonces, eso es un ejercicio de discernimiento. Claro, uno diría, es que todo es importante. No, mire, no, todo no. Hoy, ¿qué es fundamental que tenemos que ofrecer? Y por lo tanto, ahí hay un ejercicio de discernimiento. Y segundo, que elementos de la cultura nos ofrecen una posibilidad para evangelizar. Y ahí también tenemos que estrujarnos la cabeza, tenemos que no solo estrujarnos la cabeza, vivir en medio de la cultura de este mundo. Bueno, que aparte que es imposible, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, y insisto, esta llamada a la conciencia rectamente formada, ¿no? Porque es el criterio fundamental del discernimiento. Y no deberíamos incidir más en la visión de sanación que se está dejando muy de lado. Los apóstoles siguen a Jesucristo y cuando son sanados después hablan de su experiencia de sanación, ¿no? En los tiempos actuales hablamos suficientemente de la experiencia de sanación particular de cada uno, ¿o no sabe qué hacer? Vamos, yo no lo sé, pero es evidente que yo lo he dicho en algún momento, que incluso cuando tenemos que anunciar valores evangélicos que son contraculturales, para decirlo de una manera simple, y que escuecen, a la vez tenemos que mostrar que son liberadores, porque si no, se rechazan. Entonces, ahí lógicamente la liberación implica una sanación que es personal. Uno no puede hablar de la liberación y de la sanación que provoca el Evangelio en teoría, si no la ha vivido él, ¿no? Entonces,
Bueno, insisto en que incluso cuando afirmamos eso o ese decirle no a valores culturales que son radical y esencialmente antievangélicos, insisto, o sea, siempre tiene que aparecer la dimensión sanadora y liberadora, porque recordemos lo de Pablo, el Evangelio es potencia de salvación, no son teorías, no es sabiduría, aunque ojalá vaya con sabiduría unido y ojalá vaya con... pero es potencia de salvación. Entonces ahora lo estamos leyendo en los libros de los Hechos. La lectura de mañana, es que mañana tengo que predicar, entonces pues eso ya la he leído. Fascinados por este estilo de vida. O sea, el cristianismo no seduce por doctrina, sino por la forma de vivir. Porque hay unas personas que han sido sanadas, redimidas, lo cuentan, lo muestran, lo viven, entonces se agregan, o Dios agrega a la Iglesia a los que iban siendo salvados, decía el texto del domingo, ¿no? O sea, creo que, Fernando, te das cuenta, y ahora me dirijo a ti como responsable, director gerente de la Fundación, que dentro de las muchas actividades de la Fundación Cultural, abrir un hueco a la teología para que nos interpele en nuestra realidad personal, cultural y asociativa, probablemente no está de más. Solo por el interés de las preguntas y por lo que queda aquí pendiente. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Bueno, ahora termina tú. Por supuesto, pues como para anunciar, es verdad. Por supuesto, y gracias a ti por saber que si yo te pedía consejo iba a acertar y efectivamente hemos acertado precisamente como yo creo que estaremos esta medianoche hablando, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Encantado. No voy a insistir más de lo que hagamos, pero solamente yo tengo una inquietud y es el fenómeno de bueno, primero un mensaje de tranquilidad, como dice Paco, le recogemos el guante porque hay más personas del patronato y de la sociedad aquí, recogemos el guante y por lo menos abriremos esta línea y contaremos contigo, Ángel. Pero tengo una inquietud y es el fenómeno que no sé si puede servir de guinda, el fenómeno de la religiosidad popular que sigue creciendo. Entonces es una paradoja. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? No, que muestra, para decirlo de alguna manera, en versión hispana que junto al fenómeno de la secularización ha habido a su vez una proliferación de lo religioso. O sea, esto, bueno, sería largo a hablar, que ya la sociología de la religión lo ha visto en el contexto mundial. O sea, sobre todo cuando se decía sociedades que avancen en riqueza económica y en sabiduría intelectual y cultural, según vayan avanzando en esa doble línea, la presencia de la fe irá retrocediendo a lo privado y prácticamente terminará por desaparecer. Esa era la famosa tesis de la así llamada teoría de la secularización, cuyos padres, uno de ellos, se desdice diciendo habría que más bien hablar de la dessecularización del mundo. Famoso Peter Berger, ¿no? Eso como fenómeno mundial, por eso yo decía que no viéramos solo Europa. Es un hecho que es absolutamente significativo, ¿no? Claro, pues en nuestro contexto español, que aún así sigue siendo en muchos aspectos muy... Claro, no obstante, esto no significa que no sigamos, que la secularidad o la secularización no siga avanzando, ¿eh? Porque algunos enseguida se han frotado las manos diciendo, vuelve lo religioso, qué bien. Vuelve de manera diferente. Y ahí se ve. La religiosidad popular es una forma cultural precisamente de acoger ese evangelio y, diríamos, claro, muy ayudado por el contexto de hoy donde, digamos, la mediación eclesial no es muy fuerte, donde la dimensión, digamos, racional, teológica o litúrgica, celebrativa, tampoco lo es, sino que fundamentalmente se expresa a través de vínculo familiar o
o si se quiere, regional, de tu pueblo, y sentimental. Con esto yo no estoy diciendo que sea negativo, lo que digo es que, bueno, es un fenómeno que muestra que a pesar de que se secularice absolutamente todo, lo religioso terminará por aflorar, porque la dimensión trascendente del ser humano aflora de una u otra manera. Y que, es verdad, no aflora como a uno le gustaría, es decir, en formas pasadas, sino en fenómenos pues que de alguna manera nos sorprenden y que, como todo, pues tiene su también aquí ejercicio de discernimiento. Es decir, no todo sería como asumible, pero vamos, yo creo que hay mucha cosa buena en ese fenómeno. O sea, menos mal que todavía nos queda la religiosidad popular, porque realmente es una expresión de que el cristianismo ha calado fondo en la cultura española, dicho así claramente, y además tiene una presencia pública. O sea que en esto, gracias a Dios, tanto la teología como, digamos, la Iglesia en su representación oficial ha pasado de una mirada, no sé cómo llamarla, es que no quiero yo equivocarme, pero bueno, una mirada muy crítica, una mirada casi que preferiría que desapareciera. Esto pensemos en los años 70, a cómo poco a poco ha habido un decir, bendito sea Dios, que existe esta realidad religioso-cultural. Muy bien, yo creo que está demostrado. Si quieres, ahora podemos seguir hablando el tiempo que consideres oportuno, pero que está demostrado que este es un diálogo que enriquece. Porque de lo que hemos salido todos esta noche, estoy absolutamente seguro, es enriquecido de la intervención de Ángel, a quien de nuevo le agradecemos la presencia con nosotros. Muchísimas gracias.